Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Zimmerman y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nación Artista. Antes de empezar, en esta ocasión quiero nuevamente invitarlos a que se suscriban al podcast si todavía no lo han hecho. Les recordamos que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify, así que por favor, si no están suscritos, háganlo, ya que su apoyo es vital para que podamos seguir creciendo y trayendo a más invitados. Y también, si ustedes consideran que conocen a alguien que esté involucrado en el mundo de la música, por favor, compartámosle este contenido y hagamos que llegue más gente. Y también quiero aprovechar aquí la ocasión para presentar a nuestra invitada del día de hoy. Tengo el verdadero gusto de tener aquí con nosotros a Marta Estrada. Ella es agente cultural y fundadora de Chachín Chachín. Así que Marta, bienvenida aquí al podcast de Nación Artista. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Siento que nos vimos hace poco y no fue así. Fue hace más de medio año, me parece. Sí, justo hablábamos antes de empezar aquí a grabar cómo pasa volando el tiempo, pero insisto, mira, qué gusto tenerte aquí en el podcast. Y si querés, para darle inicio al episodio de esta ocasión, contanos un poco más acerca de tu historia personal y profesional con la música. ¿Cómo fue que te fuiste involucrando en toda esta industria? Pues nada, mi nombre es Marta Estrada, estoy basada en la ciudad de Guatemala, nací en Quetzaltenango, de hecho. Me encanta decir que tengo el 0901, el DPI. Nada, yo empecé a involucrarme en la escena alrededor del 2000, de manera activa alrededor del 2017. Y creo que siempre he sido una persona con muchas quejas y con muchas ganas de preguntarme por qué nada funciona bajo mi perspectiva, ¿no? Y yo siempre pensar, ¿no? Con esta mirada muy hacia el norte, muy hacia lo que Estados Unidos hacía en términos de entretenimiento y preguntarme por qué nosotros no tenemos acceso a la misma calidad de artistas. Y es entender que no tenemos la infraestructura necesaria, ¿no? Entonces también empezar a cuestionar y dejar de ser alguien que ve desde afuera las cosas con los brazos cruzados y empezar a hablar con gente, ir a conciertos, enterarme que hay en cartelera, dejar de pensar solo lo que pasa en entretenimiento en estadios, sino empezar a plantearme en las microescenas donde crece todo. Y tuve la fortuna de tener un par de amigos involucrados, sobre todo en la escena punk, que también es otra forma de ver la vida, otra forma de interactuar y moverse, ¿verdad? En el mundo de la música. Y empezar a ir a estos shows y entender cómo se hace comunidad, cómo sobre todas las cosas son amigos, yendo a ver amigos, y que es un efecto que se corre y que al menos a mí me entusiasmó en su momento. Y de a poco empezar a entender, por ejemplo, yo soy muy fan de algún proyecto nacional, ¿por qué no encuentro una playera para comprar de ellos, ¿no? ¿Por qué no encuentro stickers? ¿Por qué no tengo CDs? Mucho menos en ese momento pensar en vinilos, ¿verdad? Entonces, creo que mucho de mi involucramiento fue preguntarme por qué todo lo que yo quiero ver no está pasando, y de a poquito empezar a dejar de quejarme tanto y dejar de culpar tanto al territorio en donde estoy, el contexto en el que estoy, y decir, ok, si esto no está pasando por alguna razón, ¿por qué no? Entonces yo soy parte de esto. Entonces realmente fue empezar a ir a shows, ¿no? Dejar y soltar esa apatía, de dejar de pensar que nada funciona, que no me gusta nada, que ya sé yo que por ser local no me va a gustar, quitarme muchos prejuicios, que creo que me afectó durante los primeros 20 y pico de años, ¿verdad? Dejar de ser tan negativa y simplemente involucrarme, ¿verdad? O sea, seguir teniendo, desde mi perspectiva, también un cuestionamiento siempre crítico, y también soltar el lado de que yo tengo que estar presente y apoyar solo porque pues, pertenece a mi país, ¿no? Como que siento que es una línea muy delgada a la que todos en algún punto llegamos, ¿verdad? Pero me empecé a involucrar desde ese lugar y no he parado porque, pues, preguntando, conociendo, hablando, siempre siendo inquieta, ¿verdad? De tratar de, sobre todas las cosas, pensar en la perspectiva de negocio, de cómo se hace esto rentable, sostenible, porque a todos, o sea, todos quisiéramos hacer lo que nos gusta, independientemente de la rama. Y digo, bueno, para que esto deje de ser una fantasía, hay que encontrar la vuelta para que sea sostenible. Mira, me encanta eso último que dijiste, ¿verdad? Porque realmente creo yo que normalmente solemos tener una visión un poco como egocentrista de las cosas que nos gustan, ¿verdad? Y no, sobre todo cuando alguien se quiere dedicar a algo que le apasiona, tiene que hacer un poco ese cambio de mentalidad y empezar a orientar esa pasión hacia cómo puedo ofrecer valor con lo que me gusta hacer, ¿verdad? O con lo que me apasiona, ¿verdad? Y la música es un claro ejemplo. No se trata solo de que te guste hacer música o que te, digo yo, te guste componer, sino que realmente ya cuando querés vivir de esto y querés involucrarte de lleno en la industria, tenés que aprender cómo funciona, empezar a visualizar tu proyecto como
como un emprendimiento, como una, aunque sea una microempresa, pero empezar a dar esa formalidad si realmente querés empezar a ver resultados que vayan acorde a esa expectativa que tenés, ¿verdad? Yo quería preguntarte, hablando un poco más en sí de Chachín Chachín, ¿cómo es que nace el proyecto y en qué momento tuviste como esa idea o esa, realmente esa, ¿cómo decir? Esa, se me fue la palabra, esa inquietud de volverlo ya un proyecto estructurado. Claro, yo creo que, como te digo, es de pensar cómo se deja de solo soñar y estar viviendo en el futuro y trasladarlo al presente, ok, entender el momento en el que estamos culturalmente, también entender el país en el que vivimos, la realidad en la que estamos y el ecosistema al que pertenecemos. Eh, a mí me pasó también algo que quería aclarar, es que yo vengo de querer, por ejemplo, ser un atleta profesional, ¿sabes? Entonces, yo te decía esto de no importa qué disciplina tú quieres, es meterte de lleno y entender el circuito, ¿no? Porque yo jugué fútbol muchos años de mi vida, hasta los 17 que lo solté, y me pasó lo mismo, el mismo proceso de preguntarme, de hacer, involucrar, conocer, hacer amigos, entender, etcétera, y todo eso de alguna forma te va formando para, ¿sabes? Nunca sabes en qué momento lo que estás haciendo va a terminar de darte o la disciplina que necesitas o la visión que necesitas o la forma de encarar las cosas. Yo ahora que estoy grande, todo lo pienso en términos futbolísticos, me parece un desastre. Pero nada, como te digo, todo te termina sumando de alguna u otra manera. A mí me pasó también que yo pues, quería ser atleta, no quería estudiar. Eh, y estudié administración porque no sabía qué hacer con mi vida. Terminé mi carrera y tampoco sabía qué hacer. Tuve la fortuna de involucrarme en el negocio familiar, que tenía un enfoque mucho más social y era un proyecto que tenía una visión de construir desde otro lugar y creo que eso me ayudó también a lo que hago ahora, de pensarlo en términos más allá de tu propio interés, sino cómo lo que tú haces puede generar a largo plazo un efecto multiplicador. Y Chachín surge porque de a poco me fui involucrando, fui entendiendo de vuelta quién ejecuta un show, quién lo organiza, quién compra un boleto, quién vende las bebidas en un concierto, ¿no? Quién se encarga de la seguridad del recinto, cómo le das forma y cómo puedes nombrar a todos los jugadores que forman parte del entretenimiento, ¿verdad? Y mismo ir hablando con artistas y entender por qué no logramos nosotros anclar y tener una serie de personajes que ayuden a que la música llegue a distintos lugares, ¿no? Yo tuve la fortuna en pandemia de trabajar para un medio independiente aquí en Guatemala que me permitió foguearme y conocer a muchas personas, hablar con muchos artistas, tener acceso a muchos, son personajes realmente que han formado aquí la escena y tanto aquí como en Guatemala como Centroamérica y Latinoamérica en general, y poder entender el rol que cada quien juega, ¿no? Desde el periodismo independiente autogestivo, qué es lo que tenés que hacer tú para poder brindar un espacio y plataforma a artistas que no tienen suficiente presupuesto para pagar un agente de prensa, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú tener ese acercamiento? ¿Cómo puedes tú tener una conversación honesta con tu artista favorito que está a un DM de distancia y entender por qué su música, que resuena tanto contigo, no logra pasar esa barrera, ¿no? Entonces, tratar de vuelta a entender el porqué de muchas cosas. Y estos últimos años que me estuve involucrando de manera activa fue decir, ok, ¿qué pasa cuando un artista tiene una canción y no ve más allá de 2 meses de promo? ¿No? O sea, ¿por qué no plantearse cuál es el gran panorama de las cosas? De decir, ok, mi carrera, o sea, ¿qué significa pensar tener una carrera en este contexto, verdad? ¿Significa verlo a un año de trabajo? Ok, ¿cómo presupuestamos un año de trabajo? Entendiendo que ahora tú tenés que, lastimosamente, lo pienso yo, plantear siempre teniendo en cuenta las redes sociales como un elemento o sea, de mayor importancia para el proyecto, cuando realmente para mí lo que rige la música, ¿no? Pero ya no puedes desligar una cosa de la otra, al menos si querés tener resultados en un corto plazo. O sea, como te digo, siempre es pensándolo en términos de todo el esfuerzo que yo voy a dar, ya sea económico, mental, espiritual, físico, de qué tanto te querés involucrar tú con el proyecto que tú decís que es de tu vida, ¿no? Que en este caso, pues para un artista es una canción o es lo que ellos están pensando y que al final es, no sé, yo pues, tengo la fortuna de hablar con tantos proyectos que tienen están en diferentes etapas de su carrera y ver lo íntimo que representa tener una canción y soltarla, ¿sabes? Que ya no sea tuya y,
quitarte de nuevo esa pena de salir y compartirla y pedirle a la gente extra. Es como, es un ciclo muy, no sé, para mí muy existencial, que tal vez lo tengo muy normalizado ya, ¿verdad? Ya no tengo ese apego que tenía al principio, pero la agencia surge de hablar con pues, muchos artistas, entender qué es lo que ocupan, ¿no? Y también tener ese luzazo de decir, ah, ok, ya vi que si queremos un espacio y en este medio, porque el artista que yo tengo de referente está apareciendo en esta revista digital, ¿por qué no le escribo al editor de la revista y le pido un espacio? ¿Qué es lo más que me puede decir? No. Bueno, vemos qué pasa, ¿no? Y fue un poco uniendo todos esos puntos, ¿sabes? De saber, ok, ya entendí que en este juego todas estas personas son las que toman decisiones. Ok, ¿cómo podemos entonces empezar a armar, dada la condición específica de cada artista, ¿no? Estás empezando tu carrera, nadie te conoce, no tenés escuchas, ¿cómo construir reputación? ¿Verdad? ¿Qué tenemos al alcance? Tenemos amigos que están en la movida, a las que les podemos escribir, sacar. Hemos viajado y hemos conocido a periodistas, promotores, no, empezar a listar a toda la gente que tenemos y perderle el miedo a, a preguntar sobre todas las cosas. Entonces, un poco la agencia, pues chachín surge de entender la necesidad que tiene un artista. Ahora creo que lo veo en un plano más, como te digo, existencial, de poder resolver la pregunta por qué es necesario lo que yo hago, porque hay mucha música pasando, hay muchos artistas, hay mucha gente que tiene ganas de compartir y digo yo, pero realmente necesita esto existir, no lo sé, ¿verdad? Tal vez yo no soy la audiencia, pero de poder ir un paso atrás y responder esta pregunta de qué quiero yo para mi proyecto y cómo armo un camino para eso. Marta, ¿y qué consideras que diferencia Chachín Chachín frente a otras agencias o otros proyectos similares? Bueno, no sé, te diría que para mí un factor fundamental ha sido estar basada en este país, porque aprendes a hacerlo todo desde cero, sin reglas, sin alguien que te diga que no, porque no ya lo tenés, ¿sabes? Al menos ese ha sido mi caso. Yo tengo la fortuna de que en pandemia le perdí el miedo a mandarle correos a mucha gente que no conocía, a hacer amigos en internet, por muy raro que suene esto, ¿no? Antes yo recuerdo que me decían, no hables con extraños, por favor. Bueno, yo en pandemia hablé con muchísima gente y ahora son algunos de mis mejores amigos que no viven acá, de hecho. Porque simplemente me di cuenta que teníamos mucho en común y simplemente lo que nos divide son fronteras, ¿me entendés? Y a mí yo creo que como agencia, pues la agencia sigo siendo yo para las personas que ven ahí todo lo que pasa. No sé, es tal vez el deseo de replantear y redefinir la excelencia creativa desde Guatemala. Y más que Guatemala, Centroamérica, porque creo que es un territorio que mucha gente da por sentado y que no le interesa, y que creo que ya las personas que estamos trabajando en esto, pues vamos a ver el fruto en los próximos 5 o 10 años de ser el próximo gran territorio, ¿no? Al menos la perspectiva que tengo yo es que hay una saturación en los mercados, tanto en el norte como el sur, y también hay que entender que el fenómeno migratorio, en donde, pues, lastimosamente Estados Unidos no tiene la visión de construir con nosotros ahora mismo, y digamos hay muchas personas que nunca van a poder ver a su artista favorito en México o en Estados Unidos por cuestiones de visa, ¿verdad? Y por regulaciones actuales. Y digo, bueno, estos artistas si tienen y ven más allá de cómo pueden construir una audiencia muy fiel, ¿verdad? Que somos al final más de 80 personas en la región, van a poder tener al fan más fan, ¿sabes? Entonces, no sé, tal vez apostarle a cómo también yo cuando empecé este proceso de ver cómo me miraba yo reflejada y artistas que me representaran a mí y mi contexto, yo no encontraba a nadie, ¿verdad? Entonces es también querer pues, replantear eso y dar, creo que es un buen statement, ¿sabes? De decir las cosas las podemos hacer bien desde un territorio que nadie nada dos pesos por nosotros. Un poco así. Sí, completamente de acuerdo. Y me quedo con lo que decías de que realmente esta es una industria de tocar puertas, ¿verdad? Realmente el no ya lo tenés asegurado y completamente alineado con lo que decís, que realmente pues Guatemala y en Centroamérica en general creo yo que es una región que está ahorita dando pasos para que dentro de algunos años la industria pueda llegar a consolidarse y realmente pues alcanzar el potencial que considero yo que tenemos aquí, ¿verdad? Yo creo que ya no es un tema de talento, ¿verdad? El nivel de los talentos de los artistas aquí en Centroamérica es
súper elevado y creo yo que ya estamos en ese aspecto de tú a tú con el resto de mercados, pero ya es un tema más de esa profesionalización de la escena como tal, de crear esta plataforma para que el artista se forme no solamente como artista musical, sino también como un empresario de la industria musical, ¿verdad? Que te decía que es tan importante realmente, pues, si pretendes vivir de esto o meterte de lleno, comprender primero que nada el contexto de donde estás, porque como decías, realmente no puedes basar tu visión de lo que es la industria viendo solamente lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasa en Colombia, ¿verdad? Hay que tener contexto que realmente pues Centroamérica tiene otro tipo de características y problemáticas, podemos decir, o retos, si queremos verlo de otra manera, que son muy particulares aquí de la región, ¿verdad? Y claramente pues van a afectar al contexto y al desarrollo de los proyectos musicales. Yo te quería preguntar, desde tu perspectiva, ¿cómo definís hoy en día el rol de un agente cultural dentro de la industria musical actual? Y yo creo que es una persona que tiene una visión global, que, o sea, actúa desde el territorio local en el que está basado y las decisiones que toma son de alguna manera estratégicas dependiendo del objetivo, ¿no? O sea, digamos, tú tienes un artista que puede ser tu amigo, puede ser tu cliente, si lo quieres decir así, y está pensando, o sea, qué sé yo, está basado en Puerto Rico, está pensando construir Brasil. Ok, ¿cómo generas esos vínculos? ¿Cómo estableces esas relaciones? ¿Cómo trazas una ruta? ¿Cómo encontrás a gente que esté en el mismo sentir, que tenga la misma visión, que esté en la misma etapa de carrera que tú, para poder empezar a generar esas alianzas, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser monetarias, sino empezar a generar transacciones de, ok, yo conozco a esta persona, te pongo en contacto, no espero nada más, que pasen cosas y vemos cómo eso eventualmente arma un camino que no existía antes, ¿verdad? Yo creo que al final yo siempre me presento como agente cultural porque no encuentro el lenguaje correcto para definir lo que hago, porque me toca hacer muchas cosas, pero el aprendizaje que tengo de los últimos 6 años es que realmente eh, no sé, es más una visión de vida, creo que uno viene a servir, ¿no? Y creo que estamos tan acostumbrados aquí en Guatemala de vivir en un territorio tan chico en donde la puerta se siente que es muy pequeña y que si la abro yo, solo quepo yo y no cabe nadie más, ¿no? Y que si la abro yo y entran los demás, esa oportunidad para mí se va. Y yo lo he visto desde otro lado, porque lo he visto gente hacerlo por mí, ¿no? De que si yo ya sé que esta persona pudo llegar a este espacio, ok, ya hay una ruta trazada para mí, es mucho más fácil. ¿No? Y si somos más personas las que estamos haciendo esto, es más fácil que nos abran los correos, es más fácil que nos volteen a ver si nos movemos en bloque. Por eso también es que yo lo pienso todo en términos centroamericanos ya, ¿verdad? Cómo nosotros podemos al final apelar a espacios distintos, armando ya, ¿sabes? Representando un porcentaje y lo puedes medir en términos macroeconómicos si querés. Yo creo que al final es así como mucha gente te voltea a ver, en vez de plantearlo como una escena de somos pequeños y siempre estamos resistiendo y tenemos problemas, ¿no, amigo? En Ecuador la están pasando igual de mal que nosotros. En México ahora mismo se viene un cambio fuertísimo para la economía cultural, para el turismo, para los ejes grandes de economía, ¿me entendés? Formal. Eso eventualmente va a repercutir en territorios como los nuestros. La pregunta es si estamos preparados o no, si hemos nosotros trazado esa ruta, si tenemos aliados, compañeros en El Salvador, en Honduras, para triangular todo eso que de repente puede empezar a venir para acá, ¿entendés? Es tener esa visión de cómo vos puedes unir y al final saber que podés llamar a alguien y te van a atender el teléfono porque has generado ese camino, ¿verdad? Sin ningún interés más que realmente hacer que las cosas pasen, pues. Mira, y siempre continuando en la misma línea de lo que comentás, ahí nos estabas mencionando que consideras que uno de los mayores retos a los que te has tenido que enfrentar es el hecho de estar basada en Guatemala. Para ti, ¿qué significa realmente eso en términos de oportunidades y limitaciones a la vez? Eh, Es complicado, porque no me gusta decir, sí, no me gusta sacar la carta mujer, ya sabes, pero hay una realidad y es que, por ejemplo, si tú quieres vivir en esta industria, bueno, no es industria, pero eso es conversación para otro día tal vez, pero digamos que sea algo tan simple, por ejemplo, el día de ayer fui a un concierto, un domingo, un concierto temprano, a las 7 de la noche y estás en zona 4 y de repente ves que se acerca un grupo de 10 varones y tú sos la única mujer en el espacio, tan segura no te sentís, ¿sabes? Siendo las 7 de la noche, ¿qué pasa cuando salga a medianoche?
y sea la misma situación. Ya desde ahí tenés una condicionante en términos de movilidad y seguridad propia, ¿sabes? Entonces, condicionantes así, al final, como te digo, no es caso aislado. Esto pasa en El Salvador, esto pasa en México, esto pasa en cualquier país latinoamericano, porque al final somos todos lo mismo, ¿verdad? Vivimos condiciones similares, burbujas más pequeñas, más grandes, pero es un poco lo mismo. Pero vemos el hecho, por ejemplo, no tenemos transporte público accesible, no tenemos recintos, no tenemos un circuito para escalar en términos de carrera, no tenemos muchos pasos trazados. Me refiero, por ejemplo, tú sos un artista que crece en la Ciudad de México, tú sabes que la posibilidad de poder dedicarte a tu música es bastante amplia porque vas a tener al amigo de un amigo que le pasó, ¿verdad? De repente en Dominicana es lo mismo, porque ya existen esos pequeños o grandes, depende el género, si quieres ver en dónde estás, ¿no? No es lo mismo ser un artista que se dedica al dembow y a la música popular, por ejemplo, a ser un artista de jazz contemporáneo en República Dominicana. Son dos rutas muy distintas, ¿verdad? Al final puedes hacer música, pero puedes tomar caminos muy diferentes y te va a tomar lo que te tome, depende de los recursos en los que tengas a la mano, ¿no? Pero aquí es un poco lo mismo, decirte, ok, estamos en un país que posicionado de manera geográfica, estamos en un punto clave, pero, por ejemplo, no tenés pasaporte para ir a México, no tenés visa para ir a México, ¿cómo puedes entonces ir a aprender de un país que sí tiene una industria, funciona más o menos, depende a quién le preguntes, ¿no? Pero que tiene una industria donde hay ciertos jugadores que ya saben cómo montar festivales, que ya, por ejemplo, tenés agentes de prensa que te pueden armar un circuito en prensa nacional, radios, televisión, si lo quieres ver ahora con influencers, o sea, como que hay muchas prácticas que nosotros aquí no tenemos todavía porque esa información no la hemos vivido en primera mano porque no hay quien lo ejecute. Por ejemplo, no tenemos crítica especializada. Entonces, si tú querés ser un crítico de la cultura, no importa que sea arte contemporáneo, arte plástico, cine, ¿verdad? Diseño industrial, lo que tú querrás, no tenés un referente, no tenés un autor local. O sea, me refiero que para mí siempre, digamos, y mucho de reproche que yo tuve durante mi vida fue, pero ¿por qué nací acá? ¿No? De siempre preguntarme, pues si yo hubiera nacido en otro lugar seguro, yo estaría en tal y tal y tal. Es como, la realidad es que no, ¿me entendés? Uno nace y se desarrolla en el lugar que toca porque este es el camino que a ti, ¿sabes? Te tocó y si quieres hacer este cambio, bueno, hay un costo asociado, sí, pero mientras eso no pues, suceda, es entender que tengo a favor, ¿no? Como te digo, el no ya lo tenés, nada existe, no hay reglas, vos puedes hacer lo que se te dé la gana. ¿Me entendés? Tipo, yo no tenía un referente para montar una agencia como la mía, que da un servicio integral de desarrollo y posicionamiento y qué significa eso, ¿no? Yo a la fecha me sigo preguntando qué significa desarrollar de manera integral, ¿no? Pasan los años, pasan los meses y digo, bueno, ¿será que lo que estoy ofreciendo es lo que estoy haciendo? Bueno, vemos, ¿verdad? Que hay que los artistas me retroalimenten, pero como te digo, estar aquí es un poco también tener que trabajar dos veces para aprender lo que no vas a poder aprender. Digamos, tú naces, de vuelta, tú sos una persona que nace en California, Los Ángeles, para ser más específico, y tú desde los 14 años puedes aplicar para tener un tipo de internship en alguna empresa multinacional que esté en la industria del entretenimiento. Y eso es antes de que empeces la universidad, ¿sí? Entonces, imagínate que vos ya desde los 14, 15, 16 vas a tener por lo menos 3 años que te puedes foguear y entender un modelo de negocio y conocer gente que te va a ayudar a avanzar a tu carrera. Esto aquí no es posible. Puedes tener 25, 30 años que tampoco va a ser posible, ¿sí? Porque nadie te quiere enseñar, ¿sí? Entonces, es un poco entender que esas limitantes existen y al final, a mí, al menos es lo mejor que me ha podido pasar, porque me ha tocado darle la vuelta al Internet, hablar con gente, pedirle consejo, hacer amigos preguntando, ¿sabes? Desde la falta de conocimiento y también desde ese sentido siempre de asombro, de decir, no puedo creer que esto exista. Ok, buenísimo, lo descubrí con 33 años. Bueno, está bien, tengo otros 33 años para ponerlo en práctica. ¿Me entendés? Dejar de verlo todo como igual, yo regreso, yo parte porque dejé de jugar fútbol es porque para mí a los 17 años, si yo ya no estaba en este nivel de competencia, para mí ya no hacía sentido seguir gastando más años de mi vida, ¿verdad? Muy equivocado tal vez, pero ahora lo veo con otros ojos y digo, bueno, todo lo que no sabía y todo lo que yo digo, ay, sí, si hubiera sabido esto a los 15 años, no, ¿verdad? O sea, no, no es lo que uno piensa que puede pasar, ¿sabes? Como que él debería también soltarlo. No, no sé, yo creo que
para mí, como te digo, condicionante de Guatemala es que al final dejar de romantizar otros países y otras escenas, porque estamos todos en lo mismo, men. Todos estamos en el tercermundismo, con gobiernos que no funcionan, con sistemas instalados que no apoyan a la cultura y no hay un fondo, por ejemplo, ¿verdad? Para poder postular y crecer y si no todo tiene que ser financiado. Bueno, está bien, o sea, esto que pasa aquí pasa, como te digo, en la gran mayoría de Latinoamérica. Te diría inclusive en algunos países en Europa que depende de dónde estés, más o menos vas a conseguir fondos, depende cómo te veas, más o menos vas a poder tener acceso a ciertas herramientas. O sea, es dejar también de pensar que somos los únicos acá, ¿sabes? Como de soltar el, ay, sí, pobre nosotros en Guatemala. No, amigo, estamos en un lugar privilegiado para mí, ¿me entendés? En un territorio donde puedes hacer lo que querrás porque nadie más lo está haciendo, ¿sabes? Sí, completamente. Mira, y siempre hablando desde el contexto local o regional, y si quieres verlo, Sí. claramente pues no pretendo que me des la solución a toda esta problemática, pero desde tu perspectiva o desde tu experiencia, ¿qué consideras que debería de cambiar en el ecosistema musical local o regional para que más proyectos musicales puedan escalar y tener más oportunidades? Yo creo que no es una palabra que está sobreutilizada, creo yo, pero realmente el sentido comunidad para mí debería ser lo primordial. Yo te digo, y hablo desde lo personal, yo no conozco a todas las personas que están haciendo cosas en Guate. Y eso es porque no me he tomado el tiempo de armar una base de datos, de entender, ok, quién es el proveedor de luces, quién es el proveedor de sonido de estos shows, quiénes están haciendo prensa, qué artistas están haciendo música A, B, C, quiénes son las personas que están entrevistando a los, ¿verdad? A los participantes de esto. ¿Me entendés? Y algo tan sencillo más que hacer la base de datos y estar de afuera, mandarles un mensaje y decir, hey, hola, yo estoy haciendo esto, ¿verdad? El día que ustedes ocupen algo de mí, acá estoy, ¿sabes? Creo que hace falta esa reciprocidad con todas las personas con las que estamos y también en lo personal creo que nos hace falta dejar de pensar que todo ocurre aquí en la capital y dejar de ser tan capitalinos y salir a escuchar qué está pasando en Cobán, por ejemplo. Tiene que haber una escena punk en Cobán, ¿me entendés? Tenés que sacar la rabia de alguna manera, men. En algún show te tenés que ir a quebrar la cara con alguien para estar en paz y seguir tu semana así. O sea, eso pasa en Cobán, va a pasar en Petén, más o menos escala, pero tiene que pasar, ¿me entendés? Es imposible y digamos, yo lo veo, pues que también como agencia nosotros tenemos un medio de comunicación que se llama Chachín Media y también parte de lo que estamos haciendo nosotros es cubrir escena local y tratar de darle cobertura a artistas locales y artistas centroamericanos, porque es lo mismo, siempre decís, ay, sí, a nosotros nunca nos ponen atención. Bueno, nombrame 5 artistas guatemaltecos que estés escuchando y tal vez la gente te va a nombrar a los 5 de siempre. Bueno, ¿dónde están todos los sub-21 que están haciendo música en su cuarto? ¿Me entendés? ¿Y dónde están las figuras del jazz nuevas en Guatemala? ¿Quién está haciendo música de ambiente en Guatemala, por ejemplo? O sea, nos siento que nos hace falta un poco más de interés en términos generales para realmente identificarnos y cuando alguien te pregunta qué esté pasando en Guate, poder vos contextualizar y dejar de jugar al victimismo, ¿sabes? Sino contextualizar y decir, ok, vos estás haciendo este tipo de música, buenísimo, acá están 5 artistas que deberías de escuchar y acá están los contactos para lo que necesites y cuando ustedes vengan, armamos aunque sea 50 personas, pero que suceda, ¿sabes? Creo que es importante empezar a poner todas esas piezas en su lugar, ¿verdad? O sea, yo creo que parte del problema que tenemos es que no nos conocemos. O sea, si tú te vas a revisar ahora artistas de vuelta contemporáneos, te está hablando que tengan menos de 35 años, que estén colaborando centroamericanos con centroamericanos, tú te los puedo contar con los dedos. No importa el género. Sí, es como que siempre buscamos colaborar con algún puertorriqueño, todo bien, es el territorio que querés desarrollar, es una forma de hacerlo, pero ¿por qué no empezamos a colaborar con el artista hondureño que está haciendo lo que vos haces y que habla el mismo lenguaje que vos? O sea, el hondureño también vocea, ¿me entendés? O sea, como que empezar a entender en dónde estamos similares y cómo podemos usar eso a nuestro favor, ¿no? Mira, y viendo el otro lado de la moneda, hablábamos ahorita de muchas de estos retos que le toca enfrentar al artista centroamericano. Siempre desde tu perspectiva, ¿cuáles son algunas de las oportunidades reales que ves para artistas centroamericanos que quieren vivir o dedicarse a la música de lleno? Yo creo que una ventaja es que vivimos en países tan pequeños que las personas que ocupamos en el momento en que estamos en la carrera están a un DM, están a un correo, o están al amigo del amigo para que te hagan esa intro, ¿sabes? Yo no creo que sea inalcanzable algo. O sea, si eso es un proyecto muy chiquito, a lo mejor ir ahora mismo a buscar fondos
a una entidad privada, a una multinacional, si no tenés una audiencia, lo veo más complicado, sí. Pero ¿qué pasa si empezás a construir con pares y empezás a construir desde lo horizontal? Yo creo que una respuesta a esto sería que como centroamericanos estamos todos más o menos en la misma, ¿sabes? Tipo, nadie sabe nada. Y el que te dice que sí, yo no me fío. El que te viene a dar lecciones de cómo ser viral o cómo construir una audiencia no, amigo, todo esto es trabajo, años, errores, y un poco de eso nos falta, ¿sabes? Creo que también pensarlo a largo plazo, yo creo que de vuelta como región nos hace falta hacer realmente, eh, ¿sabes? Hacer ese puente de que yo sé que si yo quiero ir a El Salvador, tengo por lo menos a 10 personas con quien contactar para poder armar algo. Eso no lo tenemos, estas redes no existen ahora, ¿verdad? O Nicaragua me parece un reto, por ejemplo, poder nombrarte artistas de Nicaragua, Belice, lo mismo, ¿verdad? Panamá, tal vez porque es un poco más americanizado desde ese lugar y tiene otra infraestructura, pero aún así, si un artista guatemalteco quiere ir a Panamá, ¿cuál es la ruta? ¿Verdad? ¿Quiénes son los gestores allá? ¿Quiénes son las personas que están armando movida? ¿Quiénes están haciendo festivales? ¿Quiénes están haciendo conferencias? ¿Quiénes están dando talleres? Hay financiamiento público, ¿verdad? O sea, creo que nos hace falta de vuelta, tiene que haber también desde lo personal, ¿no? De parte del Ministerio de Cultura, tiene que haber cierto, cierto apoyo en facilitar información, habilitar fondos de circulación, porque al final es un efecto multiplicador. O sea, yo no tengo acceso a datos macroeconómicos, o sea, no he logrado encontrar uno que me dé el agregado de cuánto a nivel cultura representa un concierto en el Mateo Flores, por ejemplo, para yo poder decirte, mira, ¿qué pasa si conseguimos fondos y el gobierno autoriza y logramos hacer ABC? Esto va a generar esta cantidad de plazas de empleo directo e indirecto. Tenés una justificación económica que permite que la gente crea en el proyecto y que quiera invertir, ¿sabes? Puedes dar garantías. Igual, si lo haces con escenas pequeñas, o sea, no necesitas 15,000 personas para tener un cambio, puedes empezar con 100 personas, puedes empezar inclusive con 25, te digo yo. ¿Sabes? Entonces yo creo que nos falta un poco de saber qué está pasando con el vecino, dejar al vecino de Centroamérica, ¿ven? ¿Qué está pasando fuera de capital? ¿Verdad? De poder armar esa red interna, porque quitemos al lado de que la infraestructura en el país sigue siendo un tema complicado y lo seguirá siendo a los próximos 20 años, me atrevo a decir. Más allá de eso, es decir, ok, yo sé que en Quetzaltenango esto está pasando, ¿no? Hay una apuesta por cultura, hay centros culturales, sí, hay personas dedicadas a la fotografía, sí, a la escultura, sí, a talleres formativos también, ok, ¿por qué no cada vez que viene un artista, por ejemplo, traes a tu artista favorito hondureño, ¿por qué no le haces un tour, ¿no? O le ayudas a armar algo en Capital, Quetzaltenango, Atitlán, y lo cerras en Antigua y chao, 4 fechas, ¿entendés? Lo veo factible, no te estoy diciendo que vas a hacer mucha plata, vas a, con suerte, no perder dinero, pero lo importante es que suceda, ¿me entendés? Y encontrar los aliados correctos y vas generando esos vínculos. O sea, yo creo que parte también de que lo que nos hace falta a nosotros, como te digo, es aterrizar en dónde estamos y entender que si nuestra audiencia no necesariamente es como la Ciudad de México, donde tenés miles de millones de personas, acá tal vez solo tenés 1,000 personas. Bueno, trabajemos con eso, ¿verdad? O sea, si este es tu proyecto de vida, esa audiencia no la vas a tener en un año, tal vez la vas a poder a llegar a tener en 5, pero tenés que empezar en algún lugar y tenés que también dejar de pensar que mudarte a México es la solución para todo, porque si ni siquiera lograste tener 100 fans aquí en Guate, ¿qué te hace pensar que lo vas a hacer en México? Sí, ¿No? sí, mira, estoy muy de acuerdo con lo que decís. Yo te quería preguntar, Marta, ¿qué errores ves constantemente en artistas o proyectos musicales que justamente están tratando de escalar y llegar al siguiente nivel? Ujú. Ah, pregunta compleja. Yo creo que lo que me he dado cuenta en términos generales es que muchas veces el artista no te sabe responder por qué hace lo que hace y qué quiere de todo esto. ¿Sí? Yo creo que sí te puede contestar qué es lo que no quiere. Muchos sí tienen claros cuál es el camino que no quieren tomar, ¿no? Y creo que para ahí hay que partir, pero si tú no te haces esa pregunta desde un principio, no vas a poder saber tú y ser honesto contigo mismo de tener todos los sacrificios que lleva a tener una carrera como esta. Es una carrera muy de largo plazo, de mucho poner el cuerpo, porque si vos sos el artista tenés que estar en cámara, tarde o temprano, por más reclusivo que querrás ser con tus redes, que me parece que es el camino
hay que tomar. No todo el mundo tiene que saber qué desayunaste, me explico. Eso es, como te digo, conversa para otro día. Pero voy al hecho de que si no estás claro qué tipo de artista quieres ser o nunca te has hecho esa pregunta, armar un camino es más complicado, porque también creo que cometemos el error de medirnos con gente que está en otras condiciones. Es lo que te digo. ¿Pensás que tu carrera, de vuelta, pongo a México como ejemplo porque me parece que es el mercado al que debemos aspirar en términos de cómo construir audiencias, cómo queremos tener fans, cómo queremos interactuar, ¿sabes?, con el territorio? Y porque creo que estamos con más o menos lo mismo, ¿me entendés? Somos todos tercermundistas, pues, al final. Solo que con mejores memes en algunos países que otros. No sé, pero lo piensas, es como decir, ok, ¿por qué te vas a comparar con alguien que no tiene tu contexto? Con alguien que tal vez creció en industria y tú no, o alguien que creció yendo a conciertos, teniendo acceso a salas de ensayo, teniendo acceso a amigos que se profesionalizan en su oficio, y vos no, ¿por qué te vas a comparar? ¿No? Yo creo que, y tal vez lo hablo desde mi lugar, de, como te digo, de estar durante muchos años en foros de internet, viendo a chavitos de 13, 14 años teniendo sus propios blogs, cuando aquí apenas uno tenía sin acceso a tecnología, ni siquiera, ¿sabes? Mucho menos acceso al talento. O sea, digamos, digo, yo hubiera querido nacer en, qué sé yo, en Nueva York, porque es como, amigo, aunque estés ahí, si no estás en el círculo correcto, ¿verdad? O el círculo al que querés estar, todo esto que estás soñando no va a pasar. Lo mismo acá, o sea, si tú mismo no empezás a consumir la música local, ¿cómo vas a saber tú en dónde estás parado con tu escena? O sea, si tú sos un artista en Guate y no sabes qué está pasando con tus pares, ¿cómo vas a, o sea, si no escuchas lo de tus amigos, o ni siquiera tienen que ser tus amigos, pueden ser, como te digo, colegas, y no puedes dar una crítica constructiva o crítica en general, ¿no? ¿Cómo pretendes que lo hagan contigo? O sea, creo que para mí uno de los puntos, creo yo, de partida para cualquier proyecto tiene que ser poder, desde un principio, preguntarse por qué hace lo que hace, ¿no? Mira, regresamos un poco a ese sentido de comunidad que mencionabas anteriormente, ¿verdad? Creo yo que está de más decir que realmente esta es una industria de construir relaciones, ¿verdad? La pregunta realmente es, ¿cómo podemos construir relaciones desde una forma o una visión estratégica? ¿Cómo pensás tú? Yo puedo hablar por lo que he hecho por mi proyecto y digamos, el cine existe al final como, como ejercicio de hablar con tanta gente, ¿sabes? Y de simplemente querer hacer las cosas porque si no las hago yo, nadie las va a hacer por mí, ¿verdad? Yo creo que al final construís comunidad teniendo un interés genuino en las personas, teniendo un interés genuino por lo que te rodea, y tener claro por qué haces lo que haces, ¿sí? Yo al menos no he construido relaciones transaccionales, que creo que eso es algo que pasa mucho con la gente que está en esto. Es como, me voy a hacer amigo de fulano porque sé que él es amigo de no sé quién y eventualmente, y no sé, yo no creo que sea la forma sustentable, por lo menos, para desarrollar vínculos, ¿sabes? Por mi experiencia, como te digo, yo creo que yo siempre, incluso lo aplico con los artistas con los que trabajo, yo sobre todas las cosas soy fan, ¿sí? Entonces mi perspectiva va a ser siempre de yo como fan de esto, ¿qué quiero ver? Si tú sos mi artista favorito, ¿cómo quiero que te comuniques conmigo? ¿En dónde te quiero encontrar? ¿Cómo quiero que me hables a mí como fan? ¿Sí? Y empezar a darle la vuelta. Y me pasa con lo mismo con mis amigos. Es como, bueno, si realmente es tu amigo y él escribió un artículo que tal vez no te gusta tanto, por ejemplo, porque tal vez está empezando, ¿no? O tal vez está haciendo foto, o tal vez está haciendo música. Si ahora mismo yo tal vez no tengo plata para comprarle la canción, ¿sabes? O no tengo la plata para ir al concierto, lo menos que puedo hacer es compartirlo, ¿sabes? Y empezar a sembrar desde ese lugar. O sea, yo creo que al final lo que nos hace falta como comunidad es dejar de ser eh, tan indiferentes, ¿verdad? Y como te digo, lo hablo por mí. Yo soy, eh, no sé, tengo un trabajo que me obliga a ser social, pero soy una persona muy de estar en mi casa, de estar todo el día en la compu trabajando, contestando mensajes. Ahora estoy intentando dormirme temprano, hacer ejercicio, hacer las cosas bien, ¿verdad? Y digo, bueno, ¿cómo pretendo yo, verdad, que esto crezca? Y digo, no va a crecer porque yo vaya o no, sino el hecho de estar presente, saber qué pasa, hablar con la gente, hacer amigos nuevos, ¿sabes?
poder soltar a un lado, como te digo, prejuicios, ir de mala gana porque ya sabes que el sonido no va a estar bien, porque el baño no va a estar digno, porque no hay señalización, porque no voy a tener que pagar con efectivo cuando todo el mundo debería tener tarjeta ahora. Bueno, de vuelta, es un discurso muy de capital, ¿me entendés? A lo que te digo, bueno, por qué no digo, voy a, no sé, agarrar un fin de voy a ir a ver a la antigua qué pasa? No me nace, ¿me entendés? Porque ya sé, todo esto que te digo, ya tengo la respuesta y digo, bueno, tengo que dejar eso pasar y entender que esta es la situación en la que estamos y aún así hacer el esfuerzo de ir, Sí. ¿no? Yo creo que al final comunidad es ir, hacer, estar, ¿verdad? Compartir, hablar y como constantemente estar este círculo de retroalimentación de darte cuenta que no sos el único que piensa esto, que digamos yo me he dado cuenta, ¿no? Que a veces me siento loquita en mi cabeza dándole vueltas de, pero ¿por qué petaca? Y cuando hablas con alguien más te das cuenta que, también, mira, lo ve de la misma forma que tú, o para tu sorpresa no lo ve así y te puede dar una perspectiva muy distinta y salís con nuevas formas, ¿no? Es que mira, yo realmente considero que no podemos llegar a tener o desarrollar, mejor dicho, ese sentido de comunidad si no cambiamos la mentalidad y empezamos a ver cómo podemos aportar, ¿verdad? Cómo podemos eh, añadir nuestro granito de arena. Creo yo que muchas veces hay mucha gente y muchos proyectos que lo ven, insisto, de manera muy egocéntrica y siempre desde su propia perspectiva, solo viendo cómo puedo ganar yo, cómo me puedo beneficiar de esto, ¿verdad? Y eso creo yo que no es un tema de la música o del arte en sí, creo que es un tema muy cultural aquí no sé si solo en Guatemala, diría toda Latinoamérica, ¿verdad? Pero creo yo que hasta que no cambiemos esa mentalidad, este concepto realmente de tener una comunidad que realmente sea un apoyo para todos los integrantes va a ser un poco complicado, ¿verdad? Porque siempre van a haber estas personas que van a remar solo por su lado, ¿verdad? Si no es que es la mayoría de gente y así realmente no construís nada, ¿verdad? O sea, al final, como dice el dicho, la unión es lo que hace la fuerza, ¿verdad? Entonces, hasta que no cambiemos esta mentalidad va a ser complicado poder, no solo digo en Guatemala, sino si pretendemos unirnos a nivel regional y crear esta plataforma o este circuito para que los artistas se puedan mover y los proyectos puedan fluir de un lado a otro, va a ser bien complicado, Claro. ¿verdad? Yo, regresando un poquito al tema de Chachín Chachín, ya nos habías comentado que esto es algo que te replanteas o estás reinventando la definición a cada rato, pero en este momento, para vos, ¿qué significa posicionar un proyecto musical? Eh, Creo que parte de posicionar es establecer y construir una reputación, definir qué territorios son los que tú quieres abarcar, establecer el lenguaje, que para mí eso es lo más importante. Yo creo que de las primeras cosas que yo trabajo con los proyectos es cómo es que nosotros queremos ser vistos, cómo queremos ser nombrados, ¿verdad? Yo creo que estamos en un punto, como te digo, privilegiado en donde nadie nos conoce, tú puedes ser quien tú querrás ser, ¿verdad? No tenés que dejar que alguien lo cuente por vos. Entonces, creo que mucho el trabajo empieza con que los artistas mismos tengan la capacidad de verbalizar quiénes son y por qué hacen lo que hacen. Para mí profesionalizarte es poder estar preparado para lo que viene, ¿sabes? Y posicionarte eventualmente es que la gente en Chile te conozca si estás en Guatemala y si ese es tu mercado, ¿no? O qué pasa, como te decía, sos un jazzista en Argentina que tal vez está haciendo música que se consume en Japón. Bueno, posicionarme no necesariamente tiene que ser en Latinoamérica, sino que puede ser en Japón, porque ya encontré que por ahí hay un espacio al que yo puedo habitar, hay un lenguaje que reconocen en la música, ¿sabes? Entonces yo creo que es de a poco trabajarlo de manera integral, de entender que este proyecto, si quiere ser sostenible, tienen que encontrar la forma de monetizar lo que hace, ¿no? El talento que vos tenés. Ok, ¿qué maneras tenemos hoy en día para interactuar con eso? Podemos vender camisetas, ¿no? Podemos vender, o sea, de vuelta, ¿cuánta plata tenés para poder invertir en eso? O sea, tenés que entender qué tipo de proyecto querés ser. Para mí, posicionarte es definir desde un inicio que esto son preguntas que tenés que hacer a lo largo del tiempo porque el artista que eras cuando escribiste esta primera canción 5 años después, probablemente no sos la misma persona. No deberías de ser la misma persona 5 años después, ¿no? Pero voy al hecho de que la carrera la vas construyendo mes a mes, porque la vida personal termina dándole forma a quién sos como artista. Para mí, de alguna forma, están ligadas 100% porque pues
no te digo no muchos, no todos los proyectos con los que trabajo son autogestivos. Entonces, realmente, si vos tenés, ¿sabes? En tu vida personal, cosas pasando, y vos hiciste la planificación del año para tu carrera, tenés seteado cómo vas a estructurar, a dónde vas a estar presupuestos de las vacaciones que te da la empresa, cuánto tiempo lo vas a utilizar para poder aventurarte y girar e invertir y perder plata, si es el caso, pero es lo que tenés que hacer para que tu carrera dé ese siguiente paso, pero tenés algo personal que no te lo permite, eso a la borda, ¿me entendés? Y replantearte y de vuelta a empezar, o sea, es como todo el tiempo estar haciendo esa pregunta de qué tipo de artista querés ser y cuáles son los objetivos a los que estás detrás. O sea, entender vos sos del tipo de artista que ahora mismo quiere ser famoso. Buenísimo. ¿Estás dispuesto al costo emocional, el costo social que eso lleva? Perfecto. Este es el camino que querés recorrer. Buenísimo. Estas son las vías de las que podemos tomar, ¿no? Y estos son los ejemplos que podemos seguir y de vuelta, el contexto en el que estás te va a permitir hacer esto más o menos, el presupuesto que tenés te va a permitir hacer más o menos, el tipo de artista que sos, la música que haces, la personalidad que tenés, el círculo de amigos con el que te rodeas te va a permitir hacer más o menos, ¿no? Como te digo, es todo el tiempo estar haciendo esa pregunta, ¿verdad? ¿De qué querés? Sobre Sí, todas las cosas. sí, completamente. Yo creo que, sobre todo hoy en día, considero que estamos como muy acostumbrados a tener tantas distracciones que estamos en un cierto como modo de piloto automático, ¿verdad? Hacemos las cosas sin cuestionarnos realmente por qué las hacemos o realmente cuál es el motivo detrás, ¿verdad? Y yo creo que un tema tan importante como decidir si algo va a ser o pretendes hacer una carrera de algo en específico, tenés que replantearte muchas cosas y tener una visión bastante clara hacia dónde querés ir, porque, eh, insisto, lo más probable es que si no tenés desarrollado eso, vas a estar dando vueltas en círculos, ¿verdad? Van a pasar los años, el tiempo va a seguir caminando y cuando te des cuenta vas a estar en el mismo lugar en el que empezaste. Entonces es complicado. Yo te quería preguntar, en tu caso, ¿cómo balanceas lo orgánico, el tema de esta espontaneidad que tiene la música también, sobre todo con las redes sociales, versus lo estratégico y eso que mencionamos de tener una visión, tener realmente una planificación de lo que estás buscando, trazar estas metas y los objetivos que estás buscando cumplir? Buena pregunta, porque al menos yo creo que he tenido la suerte de trabajar con artistas que hacen buena música y que la misma música, sumado a mandar muchos correos, no hay otra respuesta, mandar correos funciona, lo he vivido, pero ser consistente y dejar que la música haga lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, hacer el trabajo de ambas partes, de vos como artista estar lo suficientemente enfocado en que este lanzamiento no te va a cambiar la vida, ir con esa mentalidad, ¿sabes? De que si esto no pasa ahora, bueno, si seguimos siendo consistentes, o sea, constantes en todo el año, construyendo estos vínculos, haciendo las cosas, como te digo, para mí es un acercamiento genuino de construir con tus pares, algo tiene que pasar, por más que vos planifiques, porque de hecho, vos puedes hacer el planning de 2 años si querés, puedes presupuestar 2 años, puedes decir de pauta, vamos a invertir esta plata de mercadeo, de lo que querrás, este es el dinero, vacaciones así, nómbralo, puedes hacer un presupuesto increíble de tiempo, de esfuerzo, de lo que querrás, pero si la música no conecta, no conecta, ¿sabes? Entonces yo creo que es un poco de ir, como, no sé, lo veo en términos de ir para adelante siempre, de que cualquier lanzamiento lo tenés que tratar como que fuera el último, en términos de que la canción tiene que estar bien, toda la parte creativa tiene que estar bien, el discurso tiene que ser el correcto, la manera en que vos abordás a las personas que les vas a mandar un correcto y vas a entablar ese vínculo tiene que ser, como te digo, el lenguaje para mí es lo primordial, porque al final estás compitiendo con la atención de quien te lee, o sea, por lo general, vos, yo no sé cuántos correos recibís al día de gente que te dice, hola, escucha mi canción, llega un punto donde es abrumador si tú sos la única persona que recibe estos correos y los filtra, ¿no? Imagínate cómo está sobrepasado el editor de un medio importante en México, no sé, en Costa Rica, Puerto Rico, sí, todo esto, en la mayoría de los casos es autogestivo, como te digo. Entonces, también uno no desalentarse y, como te digo, decir, ok, planifiquemos el año, estemos seguros en lo que queremos compartir y creamos, o sea, firmemente que lo que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer con las condiciones en las que estás. ¿Me entendés? Siempre ir como con esa vuelta de que, al menos así lo planteamos nosotros, ¿no? De decir, ok, estamos compitiendo con la atención en general.
deja la música, la atención en general. ¿Cómo esperas si no tenés presupuesto que eso tenga el alcance que podría tener un artista que sí lo tiene? ¿No? Entonces, es también reacomodar expectativas, ¿sabes? Y ser paciente. Y como te digo, un lanzamiento, por supuesto, te puede cambiar la vida, pero ¿qué pasa si no? Bueno, tenemos el resto del año para descifrarlo, ¿sabes? Es como de no comer ansias, y tal vez lo digo no solo para ellos, sino para mí, ¿verdad? Como de vuelta, yo como agencia digo, uy, tengo todos estos planes para ellos, yo veo que podemos hacer A, B, C, y podemos llegar a esto, y todo el tiempo, ¿sabes? Como estar yendo para adelante y no pasa. Y digo, bueno, ok, no puedo, no puedo, ¿sabes? No puedo enojar, no puedo desesperar, sino simplemente tengo que seguir siendo diligente. Eh, no sé, para mí es paciencia, ¿sabes? Es ser paciente y entender que si es para vos, es para vos. Y también un poco tener ese tiempo de, ok, cada 3, 4 meses, ok, lo que estamos haciendo funciona o no funciona. Y creo que ya llegué yo también a un punto, y pues lo trabajo con los proyectos con los que estoy involucrada, es de que tenemos que hacer cosas que nos diviertan, ¿sabes? Porque ¿cuál es el propósito de todo esto? Man, esto es arte, al final. ¿Entendés? Es diversión, hay un gozo para mí inherente en esto. O sea, tengo como te digo, me siento muy privilegiada de poder trabajar en algo que me gusta. Y digo, ¿por qué no lo voy a disfrutar? ¿Por qué me voy a estresar cuando hay problemas de verdad en el mundo? ¿Me entendés? Más que enviar un comunicado. Eh, sí, o sea, nada funciona afuera, el mundo está colapsando, men. En cualquier momento llegamos a una nueva guerra y aquí estás vos en medio mandando un correo o teniendo una entrevista. Y digo, no sé, es como todo va a pasar cuando tenga que pasar, ¿sabes? Pero también tienes que estar trabajando constantemente, ¿sabes? No ser dejado, hacer las cosas con excelencia. Yo creo que también parte de lo que pecamos como industria creativa en este país es que hay mucha mediocridad en el medio, y que creo que nos hace falta trabajar para poder superar esa barrera, ¿no? Sí, completamente. Mira, creo que respondiste un poco esta siguiente pregunta, pero solo para terminar de aterrizarlo, ¿cómo crees que debería de pensar un artista emergente que se quiere dedicar a la música de lleno? Creo que debería pensar si está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer para que este sea el proyecto de vida. Y eso, como te digo, es dejar la plata, men. Es importante, sí, se consigue, sí, pero si estás listo mentalmente, estás listo espiritualmente para lo que esto lleva, para lo que va a representar para tu vida, que la gente hable de vos cuando vos no estás en un cuarto, ¿verdad? Que alguien en un blog diga cosas y barbaridades tuyas sin conocerte, o que tu propia familia te critique o no quiere escuchar lo que vos haces. ¿Estás listo para enfrentar eso? Por ejemplo, ¿verdad? Físicamente estamos bien, estamos en el lugar que tenemos que estar. O sea, vos me estás diciendo que querés ser un artista, o querés ser productor, o querés ser lo que querrás ser, pero no estás practicando tu oficio diariamente, que no sé si realmente lo querés lo suficiente, ¿verdad? Como te digo, yo creo que yo ya no lo pienso en términos locales de decir, uy, sí tengo que ser el mejor de mi país, ¿no? Si estás compitiendo, realmente estás compitiendo con un algoritmo que lo controla la gente que tiene plata, ¿me entendés? Entonces, va a ser mucha fortuna si el algoritmo te presta atención y de repente vos también ahí le devolves pautando un poquito para ver qué pasa, ¿no? Sumado a que tu proyecto lo lea la gente correcta o sea, son muchos factores. Yo creo que para que un artista hoy en día pueda dar ese paso, tiene de vuelta a preguntarse por qué hace lo que hace y entender que esto no es una carrera de quemarse en un año y apostarlo todo a que si no pasa este año no da, porque no es así. ¿Sí? Y que tiene que ser, para mí, algo, te digo, 10 años de pensar de vuelta, estamos en este espacio y en este momento de la historia, ok, esto es lo que me toca afrontar, listo, estoy dispuesta a saber que me va a tocar esto y voy a tener que hacer el doble y voy a tener que darle y poner absolutamente todas las cartas para que esto suceda, ok, hagámoslo, ¿me entendés? Y de vuelta, yo creo que también no sé, aparte de hacer colegas, hace falta que hagas amigos en esto, porque puede ser muy solitario al final, porque es un proceso obsesivo. Yo lo veo con diferentes artistas, no solo con quienes trabajo, sino con amigos que tengo, que son procesos obsesivos de estar escuchando la misma canción una y otra vez. Si tenés la fortuna de que alguien te entreviste, muchas veces contar lo mismo una y otra vez, hablar con fans y decir lo mismo una y otra vez, ¿me entendés? Pararte y girar 40 fechas y cantar la misma canción una y otra vez, hacer la misma prueba de sonido. Entonces, es algo que realmente te va a tomar mucho tiempo, mucha capacidad acá, ¿me entiendes? Tenés que estar bien para poder afrontar y tomarlo como un proyecto serio. Yo creo que nos falta
como te digo, tomarlo como algo que sí te puede pasar, ¿sí? Y que también que va a pasar el día que tú seas la persona que tenga la fortuna de que todo cambie y que sea ese proyecto el que esté, o sea, si estás listo o no estás listo. No sé, creo que nos hace falta, como te digo, de realmente construir autoestima como guatemaltecos también. Yo creo que nos hace falta adentrarnos en nuestra identidad y creo que eso podríamos tener una conversa otro día acerca de la falta de identidad que tenemos, cómo eso se refleja en la música que está saliendo actualmente. Eh, pero yo creo que nos hace falta, como te digo, creérnosla y hacerlo como que fuéramos los mejores, aunque todavía no lo seamos, pero tener esa actitud y constantemente estarte educando y reeducando y aprender a decir no sé, ¿sabes? En vez de pretender que sabemos lo que estamos haciendo. Yo te puedo decir, yo hago lo que puedo con las herramientas que tengo a mi alcance, ¿sí? Eso, eso, mira. No te puedo decir que sé del todo lo que hago, porque cada día aprendo algo distinto, porque me toca lidiar con situaciones muy diferentes, con proyectos muy distintos, de contextos muy diferentes. Entonces, no sé, yo creo que a lo mejor lo que a un artista actual creo yo, le puede funcionar es preguntarse todo el tiempo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿A quién le pregunto? ¿Cómo conozco? ¿Sabes? Perder el miedo también del no. Sí, mira, me quedo con eso que decís, ¿verdad? Siempre hay que tratar de hacer lo mejor que puedas con lo que tenés a tu alcance, ¿verdad? Yo creo que esto es una escena y es una industria que es muy de soñadores, de estar siempre pensando en todas las posibilidades, pero al final del día hay que tomar acción y hay que hacerlo en base a los recursos que tenés a tu alcance, ¿verdad? De nada sirve lamentarte por algo que nunca pasó, nunca tuviste a tu alcance, ¿verdad? Creo que eso creo que es más una losa mental que te va haciendo mella y te va afectando en vez de realmente darte cuenta que esto es lo que tenés y esto es lo que tenés que aprovechar para sacarle provecho y ir realmente tratando de progresar, ¿verdad? Cada quien considero que tiene un camino distinto, no solo a nivel profesional, en la música, podemos dar ejemplo, sino que en la vida en sí no sabes qué te Sí, va a deparar, pero claramente, o sea, hay que actuar en base a lo que tenés y tratar siempre no sé, yo visualizo que lo mejor que puedes hacer es tratar de minimizar tus debilidades y tratar de maximizar tus oportunidades, ¿verdad? Tus virtudes. Es lo único que queda, ¿verdad? Estar en ese proceso de mejora continua. Yo te quería preguntar para ir un poco ya cerrando. Realmente es inherente saber que no solo en la música, sino en la vida se requiere a veces un poco de suerte. A veces estás en el lugar indicado con las personas indicadas y pasan las cosas, ¿verdad? A veces sin que uno ni siquiera quisiera, ¿verdad? Pero por el otro lado es cierto que no sé, a mí me gusta mucho en su momento la película esta del efecto mariposa, ¿verdad? El hecho de que cada decisión que tomaste puede llevar en un camino completamente distinto. En tu caso, ¿cuáles son algunas decisiones profesionales que consideras que marcan la diferencia para un proyecto musical emergente? y yo creo que puede ser, no sé, tener muy claro quién sos, por muy básico que suene, porque, no sé, es como decirte, sos un proyecto guatemalteco que está cantando en inglés. Bueno, ¿quién es tu audiencia? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a construir desde ahí si no se siente genuino? ¿Verdad? Bueno, o tal vez que se siente genuino para esa persona, por ejemplo, ¿verdad? Pero entender cómo vos puedes conectar desde ese lugar. O sea, creo que son decisiones muy conscientes de vuelta, de decir cómo te vas a presentar. Yo creo que poder vos verbalizar quién sos, qué haces, para mí siempre es un regreso a lo básico. Creo que no puedes, o sea, yo al menos no doy respuestas complejas porque realmente todo se regresa a cuántas horas, ponele, me quiero educar en derechos de autor y propiedad intelectual porque me parece algo fundamental. Pregúntame cuántas horas al día le estoy dedicando a eso. No, no está pasando, ¿me entendés? Y digo, bueno, si ni siquiera yo puedo empezar a tener ese compromiso conmigo mismo, ¿no? Y eso aplica para cualquier área. O sea, yo creo que al final decisiones conscientes tiene que ser para mí, más allá de géneros, porque yo tampoco hablo de música en géneros, no me parece que sea la conversación que hay que tener en el 2026, sino es más de entender quién sos en todo esto que está pasando, cuál es el espacio que querés habitar y ser consecuente con eso, con quiénes te querés rodear, y no solo en tu país, sino que en la escena a la que querés pertenecer,
¿Cuál es la audiencia? O sea, de vuelta, son preguntas muy básicas. ¿Quién es tu audiencia? Por ende, ¿cómo se comporta? ¿En dónde te encuentran? ¿En dónde te leen? ¿Cómo te consumen? ¿Cómo te escriben? ¿Sabes? De vuelta a lo básico, ¿cuál es tu nombre? ¿Se puede pronunciar tu nombre? ¿No? O sea, son, como te digo, es un regreso a lo fundamental, porque si vos desde un principio no tenés eso claro, ¿qué va a pasar el día que tu proyecto explote? Si no tenés esas preguntas existenciales resueltas. ¿No? Sí. Ni hablar de todo, como te digo, de vuelta para atrás, para crecer, decisiones consecuentes. Ok, estás en ley como artista, estás en los registros actuales de propiedad intelectual para que alguien vele por tus derechos, Sí. ¿verdad? Bueno, estás pagando impuestos, empecemos por ahí, ¿no? Son preguntas, como te digo, muy básicas, que al final es regresar y entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo, porque hay un costo en todo esto. O sea, no importa qué hagas en la vida, hay un costo oportunidad, ¿me entendés? Por ejemplo, que vos estés haciendo este circuito, este ciclo de entrevistas, es un costo para vos en tiempo, en esfuerzo, en interés. Podrías estar haciendo cualquier otra cosa que hablar conmigo hoy, ¿me entendés? Y aún así lo decidís, porque vos tenés la visión de que querés construir, de tener esta plataforma para poner más gente en... O sea, es todo consecuente, ¿no? Las decisiones que uno toma, lo que decide no hacer, ¿verdad? Nada, yo creo, como te digo, para mí siempre tiene que ser la pregunta del por qué hago lo que hago, y entender que esa pregunta se va a ir respondiendo en el tiempo correcto, es decir, la gente que va a gravitar hacia vos va a llegar cuando tenga que pasar, no lo puedes forzar, ¿me entendés? Tenés que, o sea, no sé, es como esto de que la inspiración te tiene que agarrar trabajando, un poco así, ¿me entendés? O sea, vos estás esperando que la gente te conozca y tampoco te estás moviendo, no estás yendo a shows, no estás hablando con gente, no estás mandando correos, no estás siendo insistente, no estás trabajando en tu arte. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar el día que esté la oportunidad y vos no estés listo? ¿Sabes? Yo creo que eso que decís es una problemática tan real que muchas veces la gente no se da cuenta hasta que ya la oportunidad pasó, ¿verdad? Todos estamos súper ansiosos de que se presente la oportunidad en nuestras vidas, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera estamos conscientes y ya estamos preparados para que se presente esa oportunidad. Y ahí muchas veces este tipo de oportunidades no tocan la puerta dos veces, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy acertado eso que decís, ¿verdad? Y muchas veces también, considero, la música es una industria que realmente todo el mundo está buscando como esa receta mágica del éxito, ¿verdad? La receta para sacar el hit de verano, la receta para volverse viral. Y muchísimas veces pasan desapercibidas estas cuestiones tan básicas como las que mencionabas, que son realmente las que muchas veces marcan la diferencia, sobre todo a largo plazo, ¿verdad? Te dan esa visión, te dan ese sentido de identidad, que es lo que realmente termina haciendo que la gente muchas veces haga clic con uno, ¿verdad? Más allá de que si tu canción o tu álbum es bueno, ¿verdad? Me parece de verdad genial que menciones todo esto. De verdad ha sido fabuloso poder platicar aquí contigo, Marta. Se nos fue aquí la hora volando. Yo quería ir para ir cerrando ya este episodio. Primero que nada, mencionarle a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, para que sepan que en la descripción de este episodio van a poder encontrar las redes de Chachín Chachín para que los vayan a seguir. Estén ahí atentos a todo lo que están haciendo, y también si quieren ponerse en contacto con ellos, ya saben, ahí lo pueden hacer. Y no sé, también si quisieras compartirnos algo, algún lanzamiento que tengan ahorita, alguna noticia que quieras compartir aquí con nosotros, algo que tengan ahorita a corto plazo con la agencia o con artistas con los que estés trabajando. Sí, mira, muy contenta del espacio de vuelta. Muchas gracias por tomarme en cuenta, por hacerme partícipe de esto que estás creando. Yo creo que es importante que Guatemala tenga estos espacios, ¿verdad? De gente que tenga ganas de hablar de lo que sucede, porque como te digo, todos queremos ser felices. Para mí el arte es una oportunidad y es una buena vía de escape para vivir esa fantasía, aunque sea momentánea, aunque sea en esta canción de 3 minutos con 33 segundos, ¿me entendés? Pop, así, directo. Con agencia, como te digo, por fortuna, puedo trabajar con proyectos que me gustan, que me convocan desde lo personal, que me atraviesan musicalmente. Trabajo con proyectos muy diversos. Actualmente, pues muy contenta también de trabajar con proyectos guatemaltecos, centroamericanos. Estoy trabajando con Alex versus Alex. Recientemente nos anunciaron como parte
un showcase en Primavera Pro, que es un festival de industria musical que se da en Barcelona todos los años. Pues sí, un medio muy importante llamado Remezcla en Estados Unidos nos seleccionó como un proyecto para ir a defender ahí al festival y me parece espectacular porque pues, Europa es un mercado muy complicado, muy competitivo y no hay muchos proyectos centroamericanos, así que pues muy contenta por el proyecto Sofía. Eh, He visto el crecimiento en 2 años. Así que nada, con eso, Ben Carrillo, que es otro proyecto, bueno, Sofía de hecho está viviendo en Nueva York, y nada, haciendo cosas, como te digo, en un mercado muy hostil como Estados Unidos también tiene retos. Estoy trabajando con Ben Carrillo, un artista guatemalteco radicado en Los Ángeles. A Ben lo amo, tiene una historia de vida muy fuerte. Yo, a cada persona que me preguntan a qué suena su música, escuchen su último álbum y van a saber un poco de su vida. Se llama Dreamer. El año pasado tuvimos la fortuna de estar incluidos en la lista de los mejores álbumes del año de Rolling Stone, Estados Unidos, que es un logro para un proyecto autogestivo, ¿sabes? Que todo realmente se reduce a mandar correos y que la música resuene con los editores, ¿no? Estoy trabajando con Gabriel Dinero también, que es otro guatemalteco radicado en Londres. Este año tenemos un cuerpo de canciones interesantes. Yo creo que estamos haciendo música pop, pero en otros términos. Digo pop en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? ¿Qué significa eso en el 2026? Nos vamos a enterar de aquí a unos meses. Por fortuna también con otros proyectos en Costa Rica, Adiós Cometa, Azuladera y Dylan Thomas, que son proyectos, como te digo, transversales desde lo alternativo para gente triste, con ganas así de estar en shows así, dándolo todo, me encanta. Muy afortunada de trabajar con proyectos centroamericanos, ¿sabes? Que están pues construyendo audiencias en nichos. Yo creo que algo también que creo que como agencia es una decisión, para mí el nicho es el futuro. Creo que mientras más específico sos, mejor. Estoy trabajando con, no, te puedo nombrar todos, pero es mucha gente. No sé si tenés el tiempo o las ganas. Pero nada, con Joaquín Van Rafelhem, que es un proyecto de jazz en Argentina. Menino Guto, ecuatoriano, que es un ecuatoriano brasileño que hace música hermosa. La Fabi, un proyecto de San Francisco, California. Y siento que me está faltando gente. Claro que sí. Este año trabajé con Láser, un rapero español, con Fabuloso, que es un artista peruano que vive en Guatemala. Me hace falta proyectos a mí. Estoy segura que estoy dejando gente atrás. Madre mía. Nada, como te digo, con ganas de crecer de manera transversal, amigo. Para mí el género no es un problema, al contrario, es un gran beneficio poder entender el lenguaje de cada nicho, ¿sabes? De poder plantear ese lenguaje. Rudy de Anda también, que estuvo el año pasado en un festival aquí en Guatemala, y Francia, que es un proyecto argentino también que me encanta. Como te digo, un poco por todos lados, pero todos para mí conectan y que están haciendo la música que quieren hacer sin reglas de nada, haciendo lo que quieren cuando quieren con lo que tienen a la mano, ¿sabes? Así que nada, como agencia, como te digo, el rol es un poco comunicar esas ideas y construir puentes, ¿no? Te agradezco muchísimo ahí por todas estas menciones, Marta. Como te decía, ya estamos aquí en el final de este episodio. Te quería comentar que aquí en el podcast tenemos ya la tradición de pedirle a nuestros invitados que despidan cada episodio con una reflexión final, algún mensaje final que te gustaría que se lleve la gente que nos está viendo o nos está escuchando, sobre todo personas que estén involucradas en el mundo de la música o quisieran en algún momento llegar a dedicarse de lleno en esto. No sé cómo cerrar esto sin que suene mal, ¿sabes? Porque me lo preguntaste en el cuestionario. Es como yo creo que el mejor consejo que me han dado a mí es que a nadie le importa. Y me parece increíble porque te libera de prejuicios, te libera de que puedas hacer lo que querrás porque realmente creo que hay espacio para todos, ¿sabes? Si tu propuesta tiene algo que decir, el espacio se va a abrir para vos de vuelta. Tenés que trabajar, estar listo, pero la verdad es que uno a veces en países tan pequeños como los nuestros pensás que porque tus amigos te van a criticar o que tus conocidos se pueden burlar o porque alguien, ¿sabes?, va a emitir un juicio, que es algo muy local, me parece a mí, como es algo muy guatemalteco, ¿no? Como de siempre ser así, digo, la verdad, a la gente se le olvida. Es como, y lo aplico a mi vida, ¿sabes? Yo recuerdo haber tenido este circuito de bodas donde de repente mi preocupación era qué me iba a poner cada boda, qué me van a estar, a la gente no le importa, ¿no? ¿Sabes? Tipo, uno a veces se preocupa de más con estos eventos sociales que te generan otro tipo de presión. Bueno, hablo desde lo personal, ¿no? Hay, como te digo, inseguridades y capas de terapia mediante, ¿no? Para poder llegar a este punto, pero realmente es decir, ¿sabes? A nadie le importa, eso está buenísimo, ¿verdad? A mí, al menos a mí me ha servido. No, es cierto, es cierto. Yo creo que estamos súper cohibidos pensando que
tenés toda la tensión encima y realmente para nada, ¿verdad? Como decís, yo creo que cuando te das cuenta de eso te libera y te da a entender que, no sé, o sea, tenés oportunidad de confundirte y probar cosas hasta redescubrir realmente qué querés o qué estás buscando, ¿verdad? Yo creo que al contrario, es algo, una herramienta súper útil tener ese tipo de mentalidad, ¿verdad? Porque, como decías, te quita un peso de encima. Así que te agradezco muchísimo por esa reflexión final, Marta. De verdad, te agradezco muchísimo este tiempo aquí platicando con nosotros. Te deseo el mejor de los éxitos en todo lo que decidas emprender y quiero aprovechar antes de terminar este episodio para invitar a la gente nuevamente a que se suscriba al podcast. Si no lo han hecho, ya saben que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify, así que por favor suscríbanse, ya que su apoyo es vital para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir trayendo más invitados. Y también recordarles que todos los martes, todas las semanas estamos lanzando nuevos episodios, así que estén activos, activen las notificaciones y nos estamos viendo hasta la próxima.